Entonces, el hecho de nosotros poder hacer una buena endodoncia, un buen retratamiento o un buen tratamiento microquirúrgico puede entonces también mantenernos el diente y evitarle al paciente la colocación de un implante. Entonces, ese es, digamos, como el primer objetivo mío el día de hoy, ¿cierto? Que tanto los que estamos aquí asistiendo como lo que le podamos transmitir a nuestros pacientes y a nuestros colegas, la posibilidad con mayor conocimiento, con mejores materiales y con mejor instrumental, dentro de ellos el microscopio o las lupas, nos da entonces la posibilidad de hacer un mejor tratamiento. ¿Qué sucede? Todo va en orden de las bacterias que van saliendo de un conducto. En el caso de la microcirugía apical, suponemos que es un conducto tratado endodónticamente, el cual puede estar maltratado o bien tratado desde el punto de vista obturación, pero pueda tener una contaminación o recontaminación del conducto. Estas bacterias viajan a través de la gutapercha, a través de los espacios que quedaron ahí, van a llegar al periápice, y ese periápice, que es inmunológicamente competente como el demás, va a empezar entonces una reacción tanto humoral como celular para defenderse de las bacterias que están saliendo del conducto. El primer paso va a ser pensar en retratar el diente endodónticamente, pero muchas veces no se puede. En la conferencia anterior también que teníamos con Microvision, el doctor nos hablaba de si realmente será posible un retratamiento endodóntico con respecto al efecto ferrule que pueda tener el diente, si tiene poste o no tiene poste, si la restauración posterior a este retratamiento endodóntico es viable y si va a ser duradera con buen pronóstico, o si no, tenemos entonces la alternativa de la cirugía o la microcirugía periapical para controlar este espacio que está lleno, digamos, de un tejido, como les decía, inmunológicamente muy competente, y bacteria que va saliendo es bacteria que va siendo controlada en esta parte periapical, pero para poderla controlar se necesita un granuloma, y ese granuloma necesita un espacio, y ese espacio se forma a expensas del hueso, ¿cierto? Que es como un efecto colateral, porque tanto las inmunoleuquinas como los factores de crecimiento van reabsorbiendo el hueso para que se pueda formar de un tamaño adecuado el granuloma, que es la defensa, para que las bacterias que están saliendo desde el ápice no se disparen hasta otros sitios y vayan a generar infecciones a distancia. También tenemos o debemos tener en cuenta la teoría del doctor Nair desde hace tantos años, donde hablábamos, digamos, como del quiste verdadero o del quiste falso, ¿cierto? Que también se puede hablar como el quiste en bolsa. Y este quiste, el quiste que se habla en bolsa, es el quiste que está pegado, como nos muestran estos cortes histológicos de Nair, donde está totalmente unido el quiste al conducto. Entonces, en estos casos, el tratamiento endodóntico tiene un mejor efecto, pero cuando el quiste o el lumen del quiste, como lo vemos en esta otra foto del lado derecho, está totalmente aislado del ápice, esta parte de arriba donde está el punto del señalador es la dentina, y está totalmente aislado, se habla de un quiste o una lesión verdadera, y esa lesión verdadera es la que va a perdurar por el tiempo, muchas veces independiente del tratamiento que hagamos endodónticamente. Entonces muchas veces nos castigan, nos juzgan, o nosotros mismos nos castigamos porque decimos nuestra endodoncia no tuvo éxito porque la lesión no se desapareció. Y es porque ya hay lesiones que están totalmente autónomas y estas lesiones no van a quitarse con la endodoncia. Entonces vamos a tener que pasar a la cirugía o a la microcirugía periapical. Lo otro es, el tamaño del túbulo es muy pequeño, pero la bacteria es más pequeña que el túbulo. Entonces no hay ningún problema en que las bacterias transiten desde el conducto hacia la parte externa del hueso, o inclusive si hay algún tipo de placa periapical, se puedan meter las bacterias a través del cemento y puedan llegar entonces
a viajar por los túbulos dentinarios, como lo vemos en esta foto, en esta diapositiva. Fíjense, son cocos saliendo de la mano cómodamente por los túbulos dentinarios. De hecho, inclusive dentro del túbulo dentinario existe la posibilidad de formar biofilm, la biopelícula, que es tan difícil de controlar si no llegamos allá con un hipoclorito a la concentración adecuada. Entonces, estas placas pueden salir inclusive a la parte externa de la raíz y tapizar la raíz y hacer que el diente, o más bien que la lesión, sea refractaria al tratamiento endodóntico y necesitemos removerla mecánicamente por medio de una microcirugía apical. ¿Qué también no nos colabora? Esta investigación del doctor Sergio Kutler con Carmen y Rigoberto nos muestra qué vemos nosotros radiográficamente, qué podemos ver ya con microCT, o sea, con más detalle los cortes de lo que está pasando dentro del conducto, que es un mundo de caminos de la pulpa. El doctor Cohen no se imaginó nunca que los caminos de la pulpa fueran tan difíciles de transitar cuando él escribió la primera edición de su libro. El paso del tiempo y con el aumento, digamos, en la visualización, ya tenemos que la anatomía la podemos descubrir mucho mejor y por eso vemos cómo lo que nos decían nuestros profesores hace tantos años, que hay endodoncias fáciles, endodoncias difíciles y las de los bicúspides inferiores, cómo se nos ramifica o cómo tiene esa gran cantidad de posibilidades de variación de la anatomía que nos dificulta entonces el control de ese sistema de conductos y por lo tanto el pronóstico de las endodoncias. La raíz mesiovestibular superior, que es la raíz a la cual se le hacen más cantidad de cirugías, es la, digamos, de las que tienen más variaciones anatómicas. En todos sus tercios, aquí vemos la variación de la parte anatómica del tercio apical de esas raíces, donde encontramos 15% solamente un foramen, 20% dos forámenes y 65% tres o más forámenes apicales. Y en los estudios de Carmen y de Sergio nos muestran también la posibilidad de encontrar esos forámenes apicales en diferentes números. Este es un molar, normalmente visto desde la parte, digamos, mesial, como encontramos 10 forámenes apicales y en la vista desde más distal nos podemos encontrar hasta 17 forámenes apicales, los cuales nunca vamos a poder controlar en la parte de la endodoncia. Siempre el conducto que vamos a tratar va a ser un conducto principal o unos conductos principales con la lima, pero los demás conductos van a tener que ser controlados químicamente y ahí es donde está la posibilidad del fracaso endodóntico, de que no lo logramos controlar desde el punto de vista, digamos, mecánico y desde el punto de vista químico. Lo otro, mis alumnos o cuando hablamos de estas cosas, yo tengo una frase y es que hombre cobarde no goza mujer bonita. Y debemos tener cierto arrojo y valentía para llegar a hacer nuestros tratamientos quirúrgicos o microquirúrgicos y más aún cuando nos vamos hacia los dientes posteriores. Pero a veces no confundir esa valentía o ese arrojo con irresponsabilidad. Fíjense en este caso es un caso que la paciente llegó con varias fístulas o tractos fistulosos o tractos sinuosos. Al tomar la radiografía de diagnóstico vemos las lesiones apicales y un reguero de amalgama bastante notorio en la radiografía. En la microcirugía logramos remover pues, la mayoría de este material que estaba regado por toda la parte periapical y ya tenemos un control a los 6 meses donde la salud va bastante aceptable. Este es más dramático. Fíjense, ¿qué pasa con este diente? La filtración que puede tener a través de este perno o este mini perno que va generando este daño óseo
la elección del caso que se nos hace tan importante, pensaría de pronto aquí primero en un retratamiento o en tratar de retirar este poste porque con toda seguridad esto no tenía restauración, va a haber una infestación de bacterias de los conductos y sí o sí la microcirugía apical va a mejorar el pronóstico mientras el conducto esté mejor tratado. Dicho de otra manera, sí, yo puedo asegurar que el diente posteriormente va a quedar bien restaurado, debo pensar primero en un retratamiento endodóntico y posteriormente pasar a la parte quirúrgica. Desde que sea posible hago esa salvedad. Pero vemos esto también, ¿cierto? Ya es demasiada irresponsabilidad llegar a hacer este tipo de restauración o este tipo de cirugía apical que es bastante irresponsable. Y no solamente la señal radiográfica que nos quedó, sino la señal en la mejilla de la paciente por el tatuaje de esa amalgama, que es, esta posiblemente se restaure y posiblemente se arregle, y si no se le pone el implante, porque es un diente ya muy comprometido. Pero este tipo de daño, si realmente a la paciente nunca se le podrá quitar. Entonces eso es lo importante, fíjese en otro caso, ¿cierto? ¿Qué es lo que pretendemos? Pretendemos hacer mejor, pero con ciertos conocimientos básicos, conocimientos también de la parte anatómica, conocimientos mecánicos y visualización. Fíjense que el cerebro se imagina lo que los ojos no ven, pero se puede imaginar lo que no es. No siempre se imagina lo que es. Entonces esta figura, usted se puede imaginar muchas cosas y unos vemos unas cosas y otros vemos otras y otros ven más allá de una figura como esta, porque el cerebro es bastante imaginativo. Y siempre partimos de la base que si vemos mejor, vamos a hacer mejor, sin duda alguna. Si yo veo lo que estoy haciendo, me va a quedar mucho mejor hecho, con toda seguridad. Desde una endodoncia a una cirugía periodontal, a un tallado. Dentro de los asistentes yo creo que está el doctor David Troncoso, quien nos ha enseñado cómo se ve un tallado con magnificación y un tallado o más bien una preparación sin magnificación para unas carillas o para unos lentes de contacto, como ustedes les quieran decir. Es totalmente diferente, es un mundo totalmente diferente y un mundo en el cual debemos estar. Desde el 2001 tenemos la posibilidad de una academia de magnificación en Estados Unidos. Y anualmente se va haciendo un congreso solamente de magnificación en odontología, lo que nos dice que es algo que es una realidad y que no podemos escaparnos de eso. Y como les digo, el origen fue en la parte endodóntica, pero toca al cirujano, toca al endodoncista, toca al periodoncista, toca al rehabilitador, porque es que la boca es un espacio muy pequeño y muy incómodo, ¿cierto? Entonces, pensamos que lo mejor pues, es enemigo de lo bueno y la propuesta de todos nosotros y lo que nos diferencia de los otros es buscar la excelencia. Y si estamos buscando la excelencia en nuestro trabajo, debemos tener magnificación. Este es un modelo de un estudio del doctor Gary Carr que lo hizo con un billete de dólar, pero no está muy claro en su artículo. Aquí es con el microscopio, con mi microscopio en el consultorio, que es un microscopio Sumax, como les decía, vemos cómo es a simple vista la visualización del billete y cómo vamos aumentando a 6X, a 10X, a 16, a 25 o hasta 40X y los detalles son totalmente diferentes. Entonces, no va a ser lo mismo la microcirugía que yo vaya a hacer de un ápice a simple vista o inclusive con lupas que no alcanzan a hacer ni a 6, a ir a unas visualizaciones más amplias que es lo que logramos con el microscopio. También la ergonomía que vamos a tener en el microscopio y la posibilidad de visualización directa de acuerdo con el movimiento de la cabeza del microscopio, el movimiento de los oculares del microscopio. Fíjense, como en esta visualización, ¿qué es lo que miramos? En esta de la mitad, cómo se alcanzan a ver las aperturas y en este otro tipo de visualización, cómo alcanzo a ver las cámaras pulpares y la gutapercha de estos dientes que acabamos de obturar. Aquí ya habíamos quitado el dique de goma para efectos de la fotografía. Pero entonces, esto es
parte también, digamos, de lo que pueda tener el microscopio, donde el foco no va a estar en el cuello de nosotros, sino que el foco va a estar en los tornillos que nosotros le movamos para darle el máximo de microenfoque que le podamos dar. Entonces, fíjense, tenemos la posibilidad inclusive de ver en estos ápices hasta las manchas que los anteriormente llamados bacteroides melaninogénicos, que hoy día se llaman prebotelas melaninogénicas, que en los cultivos, en el lagar, se muestran de esta manera cómo manchan la gutapercha, una gutapercha que no tiene por qué estar negra en este sitio de la parte apical. Si esta negra es por la invasión de bacterias, de prebotelas en este caso, que generan esas colonias, y hasta allá podemos llegar nosotros en el control de la cirugía. Y este no es el tema que nos ocupa hoy, pero sí vamos entonces a hacer nosotros generalmente colgajos de espesor total, o sea, levantamos la totalidad del periósteo, dejando el hueso denudado, pero de acuerdo a la perfección o perfeccionamiento que vamos haciendo en nuestro trabajo, en nuestras cirugías, podemos empezar a meternos con regeneración ósea y tisular guiada para el endodoncista, que no es nada traído de los cabellos, sino que es una total y real actualidad, donde vamos a tener la posibilidad de pronto de hacer colgajos de espesor parcial, porque así lo necesite el caso, o colgajos mixtos, donde en parte del colgajo levantemos con periósteo y en otras partes de los colgajos lo hagamos sin el periósteo. Es importante también. Y el instrumental que tenemos se vuelve micro también. Entonces, desde el bisturí hasta los materiales de reflexión de los colgajos, hasta los exploradores, los obturadores, las agujas de sutura, todo se nos vuelve micro. Entonces, ya en el punto actual donde estamos, tenemos acceso a una variedad de instrumental microquirúrgico, ¿cierto? Que vamos a verlo, digamos, miren lo que es el tamaño de hoja, una hoja 15, que es la generalmente utilizamos en el bar park. Mientras tenemos la posibilidad de acceder a estos microbisturíes, ¿cierto? Tenemos una gran variedad, digamos, Hufride trae estos microbisturíes que todos tienen la presentación de tener un solo filo o un filito con punta, como si fuera un microbisturí, como si fuera una hoja 15 microscópica, filo por ambos lados con punta roma o filo por ambos lados con punta aguda. Con los que más contamos en nuestro medio son los Swan Morton, que se montan en estos manguitos que vienen de diferentes marcas. Medici tiene unos muy cómodos que en nuestros medios se pueden conseguir en Colombia o en el medio latinoamericano donde nos movemos. Y este mango también acepta la posibilidad de que metamos ahí los microespejos para ver las áreas microquirúrgicas, que es lo que nos ocupa hoy. ¿Sí? Lo único que yo diría que no es micro en la cirugía apical o en la microcirugía apical son los colgajos, porque el colgajo sigue siendo fiel a la frase que a través del tiempo ha tomado gran valor, y es pueblo chiquito, infierno grande. Colgajo chiquito o colgajo pequeño o colgajo angosto, problema grande. Estos son fotos de casos míos donde realmente vemos cómo esta encía aquí en este punto está ya está que se revienta. Esta encía en este punto ya se desgarró porque quisimos hacer un colgajo pequeño para este tipo, digamos, de cirugía que estábamos haciendo en el momento, que eran unas reabsorciones externas cervicales. Entonces, como la reabsorción está muy externa, entonces puedo hacer un colgajo pequeño. No, es lo único que no va dentro de la microcirugía, el colgajo micro. El colgajo siempre debe ser macro para que nosotros tengamos buena visualización y protección de la parte de la encía y no nos vaya a ocurrir lo que me estaba pasando, lo que me pasó a mí en esta cirugía que ustedes ven ahí. Son fotos un poco feitas, pero son fotos que venían desde las diapositivas, desde los slides de Filminas que se digitalizaron después. Tips también que debemos tener en cuenta.
Si yo tengo un tracto sinuoso o un tracto fistuloso, debo, al estar levantando el colgajo, cortarlo con el bisturí a ras del hueso y seguir la disección con el elevador de periósteo o con la legra. No hacerlo con la legra porque muchas veces este botón, que muchas veces se ha denominado como un parulis, pero esta parte, digamos, donde se invagina el epitelio y forma el tubo donde va a comunicarse con la lesión interna, es bastante fibroso y fuerte y algunas veces se queda pegado del hueso y el colgajo nos queda perforado, lo cual nos dificulta la cirugía. Lo otro es, con las estructuras anatómicas o accidentes anatómicos, llamemos fosas nasales, llamemos sobre todo la salida del agujero mentoniano, que algunas veces decían, evite el agujero mentoniano. No, cuando usted está haciendo la cirugía del bicúspide inferior, del canino inferior, no lo evite. Trate antes de ir a buscarlo, para en el momento de encontrarlo saber cómo protegerlo. Y con magnificación lo vamos a hacer mucho más fácil. El hueso, en esta parte alrededor de la salida de agujero mentoniano, la salida de todos los agujeros, empieza a invaginarse un poco, descubrimos dónde está y sabemos cómo lo vamos a proteger. Lo otro también, en el momento de un accidente, como este que es una exposición del seno maxilar, vamos a saber también, primero, cómo evitarla. Porque si yo estoy haciendo una osteotomía, en este caso, o, o un curetaje de la lesión apical, con la magnificación voy a ver claramente dónde está la membrana del seno maxilar y cómo la puedo proteger. De hecho, inclusive nosotros y nuestros alumnos están preparados para hacer una elevación del seno maxilar con instrumentos adecuados y más con el advenimiento y con la llegada del piezótomo, que es esa cirugía piezoeléctrica que nos va reemplazando ya el ultrasonido y utilizamos el piezótomo, una cirugía totalmente diferente, pero estamos en capacidad los endodoncistas de elevar esa membrana del seno, hacer nuestra cirugía, volver a poner la membrana del seno donde debe quedar, o si es menester, hacer algún tipo de colocación de hueso o una membrana o un plug de colágeno que se necesite en algún momento dado. Listo. Pero si esto llega a suceder, tampoco es algo del otro mundo. Es importante que no se nos vaya a ir ningún material, ningún pedazo de hueso, que no se nos vaya a ir un pedazo de ápice, gasas, algodones a la cavidad del seno maxilar y se sutura normalmente después de hacer el manejo de la cavidad, como lo vamos a ver un poco más adelante. Colgajos, como les digo, el tiempo no nos da para ver qué colgajos son, pero generalmente hacemos colgajos triangulares, colgajos rectangulares, lo que hablamos, colgajos bastante amplios, sí, siempre que la base del colgajo sea igual o más amplia que lo que vamos a reflejar en la parte del periodonto marginal. Cuando tenemos la posibilidad o la necesidad de mantener bastante fiel la reposición del colgajo al ajuste cervical de unas coronas, que generalmente se nos puede presentar, pero son periodontos totalmente sanos, el endodoncista tiene, digamos, generalmente la ventaja de que el periodonto marginal no tiene afectación, más sí lo tiene el periodonto apical. Entonces nosotros le debemos devolver el periodonto marginal a nuestro paciente y a nuestro remisor tal cual nos lo entregaron. Y por eso debemos manejar muy bien los colgajos. Y este colgajo de la papila seccionada, que viene desde hace años también reportado por los estudios iniciales de los italianos de Cortellini y Tonetti, nos dan bastante seguridad en que el nivel cervical de nuestro colgajo en el ajuste al diente va a ser el mismo que tenía antes de la cirugía. Y vuelvo y les digo, aquí sí que tiene importancia una hoja de bisturí para hacer microcirugía y la magnificación para nosotros poder tener los biseles necesarios, la protección necesaria de esta zona y posteriormente las suturas. Es un caso donde se alcanzan a ver donde seccionamos las papilas
Miren que se hizo un bisel, mientras más biselado esté esta parte mucho mejor porque el ajuste va a ser muy bueno de la encía. Se hace la cirugía apical. Ese es el momento del retiro de las suturas. Este es un caso bastante viejo, donde se suturó en aquella época con seda. Todavía no teníamos tanta posibilidad de utilizar las suturas de monofilamento como lo hacemos actualmente. Siempre es dramático el caso. Este es de los primeros casos que yo vi de papila seccionada y bien asustado que quedé en este momento. Y miramos cómo a las 3 semanas ya solamente hay una pequeña señal y cómo a las 6 semanas el periodonto está totalmente perfecto, como les digo, como nos lo había entregado a nosotros el renisor antes de la cirugía. Y esto es lo que pretendemos, que nosotros no tengamos retracciones gingivales en el paciente. Un caso ya un poquito más reciente, ¿cierto? Es un caso que lo hemos manejado con el doctor Oscar Hubis, quien es protesista de nuestra ciudad, donde fíjense que ya la incisión no es recta, tratamos de hacer la incisión, si la cantidad de encía queratinizada nos lo permite, un poco curva en esta zona y en esta zona, para que nos dé mayor posibilidad y mayor facilidad después de la sutura. Y este es el caso del momento en el que hicimos la sutura y 6 semanas después. Esta fotografía es tomada por mí, esta fotografía es tomada por el doctor Oscar Hubis. Miren que es un pronóstico bastante bueno con respecto a estos colgajos. Y estas son unas fotos que algún día también hace algún tiempo me regaló el doctor Juan Saavedra de Caracas, donde se utiliza la misma técnica, ¿cierto? Y es un caso con un seguimiento muy parecido a los que les acabo de mostrar. Juan hace, en este caso, una sutura ya con nylon. Fíjense en el momento del retiro de las suturas cómo está y cómo tenemos un control a los 16 días con unas papilas totalmente cicatrizadas y unos márgenes totalmente respetados. O sea que desde que tengamos la necesidad de mantener esa encía en muy buena posición, que generalmente es cuando el paciente tiene restauraciones de coronas completas, este sería el colgajo de elección. Otro tipo de colgajo que también nos protege la parte cervical bastante del submarginal, o el de Vein Look, donde debemos tener, digamos, la suficiente cantidad de encía adherida, ¿cierto? No la encía queratinizada es la misma que la encía adherida, debemos tener un buen grosor de encía adherida que es desde el fondo del surco hasta donde empieza la línea mucogingival. Esa es la encía adherida. La encía queratinizada es toda, pero la encía adherida debe tener un espesor lo suficientemente amplio para poder hacer una incisión que no toque el margen, pero que posteriormente me permita hacer unas suturas y una buena cicatrización. Es un colgajo también excelente para preservar la estética de la encía marginal, ¿cierto? Y aquí tenemos posibilidades de colgajos, unos colgajos un poco más conservadores como este o unos colgajos más amplios, donde podemos hacer entonces ya el control quirúrgico y esto aquí va a tener una muy buena cicatrización. Fíjense, digamos, este es un tipo de colgajo submarginal, una muy buena encía adherida. Hacemos la relajante, un solo trazo, no hacemos por pedacitos, es un solo trazo. En este caso trabajamos con una hoja de bisturí 15C que es aceptable para microcirugía. Ojalá un Sean Norton de los que les mostré en la parte inicial, pero sí, nunca pretendemos trabajar ni con 15, ni con 11, ni con 12, sino con 15C como mínimo para poder mantener, digamos, y poder hacer este tipo de incisiones. Más aún, si estamos haciendo la incisión intrasurcular, debe ser un bisturí o una hoja de bisturí bastante fina para que lo podamos hacer microquirúrgicamente. Y lo que les decía, miren, este es el espesor, digamos, como de la espátula normal, el periostótomo normal, y ya empezamos a tener unas hojas más delgadas, más finas. Esta curetica 2,4 de Molt es excelente para levantar y retraer los colgajos desde el punto de vista, o sea, bajo microscopio. ¿Ya? Ya viene entonces el manejo de los tejidos duros. El manejo de los tejidos duros es cómo vamos a remover este hueso. Este hueso lo podemos remover con fresas de carburo buenas o nuevas. No dejemos que esas fresas se nos vayan acabando porque ya no es un desgaste tan,
tan nítido. Si usted va a utilizar fresas de carburo para la parte de osteotomía, lo debe hacer con fresas de diamante, perdón, fresas de diamante de grano grueso, no de grano fino, para que el recalentamiento del hueso no sea tal, pero idealmente se debe hacer, o lo estamos haciendo ya, con piezótomo, ¿cierto? Con cirugía con piezoeléctrico, que enseguida vamos a mostrar un casito. Lo otro es, no olvidemos que en el piezótomo o en el aparato que utilicemos de ultrasonido, las curetas ultrasónicas o el piezótomo nos van a ayudar bastante a quitar ese granuloma periapical como lo mostraba este video, ¿cierto? Para posteriormente hacer la preparación del ápice y la obturación que tengamos pues, nosotros necesidad de hacer. Fíjense, este es el caso donde les mostraba anteriormente que esa gutapercha sale manchada de negro en un diente que tenía una corona. Esa es una paciente que es una odontóloga remitida por el doctor Roberto Mejía, quien nos ha acompañado en este tipo de webinars. Es parte también del equipo de Microvision. Y esta paciente del doctor Roberto tenía una corona muy bien hecha, pero fíjese entonces la lesión que tenía es un conducto bastante amplio, debemos ser muy cuidadosos de no expandernos más allá, no ensanchar más allá de lo que necesitamos ensanchar, y al momento de trabajar con el ultrasonido o con el piezótomo, mirar claramente que tenemos las paredes totalmente limpias, mínimo 3 milímetros de pared limpia con un ángulo cao superficial totalmente limpio de gutapercha o de cemento para pasar al proceso de obturación. Lo importante, digamos, que quiero resaltar y lo repito, es que en el momento en que estamos retirando el granuloma o haciendo la parte de la cirugía o la microcirugía, que es el curetaje apical, nos podemos ayudar de las curetas periodontales para retirar ese material y también para hacer como un pequeño curetaje de la porción de ápice que nos quede, porque ahí es donde está la biopelícula o el biofilm, que con este tipo de ultrasonido o con el piezótomo lo removemos y el pronóstico de nuestra cirugía queda muchísimo mejor. Ya este que es un video que me regaló el doctor Felipe Restrepo, quien es compañero, en compañía también de Paula Villa en el curso que dictamos de microcirugía con el auspicio de Microvision, con los microscopios Sumax para nuestros asistentes. Ya este es lo que les hablaba del piezótomo. Fíjense en los cortes que nosotros podemos hacer en el manejo de estos tejidos duros, cómo podemos preservar corticales óseas que no lo podemos hacer con fresa. Fíjense, los bloques que el doctor Felipe sacó, ponemos una base de un hueso, digamos en este caso es un aloinjerto, para que nos sostenga después de haber hecho la cirugía apical, después de haber hecho la resección, después de haber puesto la obturación transapical, ¿cómo podemos volver a utilizar nosotros esa cortical? Y esto es un tipo de regeneración ósea guiada por el mismo hueso del paciente. O sea que podemos decir que utilizamos un hueso autólogo para que no le toque al hueso o al paciente o al sistema de defensa del paciente hacer una reconstrucción total de esto que con fresa lo tendría que hacer. Entonces, por eso son las ventajas que tiene el piezoto. Para el corte del ápice hay dos formas, ¿cierto? O cortamos el pedazo de ápice midiendo 3 milímetros como mínimo o 4 milímetros, de acuerdo, digamos, como con la longitud que el diente nos lo permita, o hacemos un desgaste. Son dos alternativas que cada uno va a ir desarrollando mejor en su trabajo. Particularmente a mí me parece mejor irlo haciendo por desgaste. Pero en este caso, por ejemplo, teníamos el agujero mentoniano en toda la parte apical del diente. Con la tomografía se nos facilita saber bien dónde está el ápice, dónde están los conductos, dónde están las estructuras anatómicas. Y en este caso, entonces, como teníamos el agujero mentoniano tan cerca, si yo voy a hacer un corte por desgaste, primero tengo que hacer más destrucción de hueso, que estoy siendo más agresivo, que no lo debo hacer, y con microcirugía estas cavidades apicales cada vez son más pequeñas.
O si introduzco la fresa para hacer un desgaste de este ápice, puedo tocar el nervio y generar todo lo que se puede venir de ahí en adelante, que son las neuropatías, las parestesias o las disestesias. Entonces, en este caso, decidimos hacer un corte del ápice, retirar el ápice y posteriormente, entonces, hacer la cavidad transapical y la obturación. Lo otro es la cantidad del corte del ápice y la angulación del corte del ápice. Entonces, fíjense en estas, digamos, fotos de Microcity también del doctor Gao, cómo hay estos deltas apicales que desde todo el tiempo los hemos conocido. Y la mayor cantidad de deltas apicales y la mayor cantidad de conductos lateralcitos o accesorios que puedan existir en el ápice está en los primeros 3 milímetros. Eso es una constante que hemos manejado a través del tiempo y sigue siendo vigente. Por eso, mínimo, debemos hacer un corte del ápice de 3 milímetros y como mínimo también que la punta de nuestro aparato de ultrasonido o el piezótomo tenga 3 milímetros de entrada. Así las cosas, 3 que cortamos más 3 que preparamos dentro del conducto son 6 milímetros y ya en 6 milímetros la posibilidad de conductos apicales extras o deltas apicales es mínima. Por lo tanto, el pronóstico va a ser mejor. También con respecto a la angulación. Si nosotros tenemos un conducto como este y hacemos un corte como lo muestra la rayita donde dice el número 1, podemos tener este corte de ápice que vemos de primero. El 2, que sería, digamos, como lo que anteriormente hacíamos como a 45 grados, ya va a ser, digamos, podemos encontrarnos inclusive solamente un conducto y omitir otro. El 3, que sería lo ideal, estando en un ángulo de 90 grados con el eje longitudinal del diente, vamos a ver la totalidad de la periferia de la raíz y los conductos y los accidentes que puedan existir ahí. Y 4, cuando no estamos haciendo un corte lo suficientemente grande, que es lo que hablábamos de los 3 milímetros, podemos no encontrar también todas las estructuras que necesitamos controlar, tanto en la preparación de la cavidad transapical como en la obturación. Entonces, esto es importante que lo tengamos claro, la angulación del corte. Y la angulación del corte, mientras más esté en 90 grados el corte con el eje longitudinal del diente, mucho mejor va a ser el pronóstico. Dentro, digamos, del instrumental, hacer la salvedad que como estamos trabajando en cavidades más pequeñas, si tenemos una pieza de mano donde su cabecita sea en una angulación de 45 grados, es lo ideal. Si usted quiere hacer una mejor cirugía, tiene que tener un mejor instrumental, ¿cierto? Microscopio, mínimo unas lupas, microinstrumental, pieza de mano en 45 más los materiales de los cuales hablamos más adelante. Con respecto a la parte, digamos, de pronóstico, es importante que cuando usted esté planeando el caso, bien sea con radiografías o idealmente con tomografías como debe ser, esa tomografía entonces usted va a saber si usted tiene un poste o un perno, debe saber desde el punto terminal del poste cuánto tiene de conducto para saber si realmente usted sí puede hacer una cirugía o una microcirugía apical donde pueda hacer un corte del ápice lo suficientemente grande y posteriormente que pueda tener una restauración apical. Si usted tiene algo así, como lo mostramos en esta foto, fíjese es en un caso de un diente que estábamos haciendo un reimplante intencional, al cortar el ápice, el perno queda ahí. Si ese perno es de un material que usted no lo puede remover con el ultrasonido, es un diente que tiene muy mal pronóstico después de la microcirugía, porque no va a poder controlar la filtración bacteriana que hay a través del poste o a través del perno ahí. Entonces lo que queríamos es esquematizar con esta parte. Si este poste llega hasta este sitio de aquí, al hacer el corte apical, va a ser muy poco probable que con ultrasonido usted pueda hacer una cavidad transapical suficiente. Y lo que queremos es que nos quede, como mínimo que hablábamos, un relleno de 3 milímetros en el diente para que lo podamos rellenar con el material de obturación, que generalmente es un biocerámico, ¿no es cierto? Entonces es importante eso antes de planear la cirugía. Si el poste o el perno es muy largo, la cirugía posiblemente se le va a dificultar y no le vamos a poder
prometer al paciente un pronóstico tan bueno como si fuera a trabajar en gutapercha. Es importante tener en cuenta. En los reimplantes intencionales nos queda más fácil remover este metal con fresa, porque claro, tenemos el diente en la mano, con una fresa podemos remover el perno hacia la parte, digamos, interna del conducto para poner el material de obturación transapical. Otra cosa que es muy importante, y más aún en microcirugía, es la visualización del ápice, tanto cuando está cortado como cuando estamos haciendo ese corte, y también cuando estamos haciendo la cavidad transapical o la preparación de ese conducto o de esos conductos desde el ápice hacia la corona. Por eso se ha denominado entonces como una preparación retrógrada, que a mí no me gusta mucho ese término, sino preparación de la cavidad transapical desde el ápice hacia la parte coronal. ¿Qué hace el azul de metileno? El azul de metileno, lo que miren en este diente es una prueba que se hizo por fuera. Cuando el diente conserva aún ligamento periodontal, se tiñe de esta forma. O sea, el azul de metileno nos va a mostrar dónde hay tejido, digamos, de ligamento periodontal. También por su filtración nos muestra dónde hay istmos o dónde hay conductos laterales, conductos accesorios o conductos omitidos en el momento de hacer el corte de ese ápice o la preparación apical de ese ápice. Entonces es importante que lo tengamos como un excelente auxiliar al momento de estar haciendo el bisel apical o el corte apical, porque él nos va a mostrar toda la periferia de la raíz y nos va a decir primero que todo que si estamos haciendo el corte completo, que no estamos haciendo un corte incompleto. También, como un tip de trabajo, y es como estamos usando microcirugía y como estamos utilizando microscopio, las cavidades de hueso van a ser mucho más conservadoras. Y al ser más conservadoras, es posible que el ultrasonido no entre por esta cavidad que es muy pequeña en un momento dado y tengamos que pensar en hacer una cavidad más grande. El tip es el keyhole o ojo de cerradura, en el cual hacemos un pequeño desgaste con una fresa, simplemente tan angosto por donde pueda pasar la parte activa de nuestro ultrasonido o de nuestro piezótomo para hacer la preparación de esa cavidad apical. Tener eso en cuenta, ¿cierto? No hacer cavidades más grandes, porque mientras cavidades más grandes, pues se va a demorar más tiempo, perdón, el diente en cicatrizar desde el punto de vista de hueso. Y este ya es el, digamos, como el punto culmen donde uno ve qué es el espejo que utilizamos actualmente, que es un espejo número 5, esta luneta, con los espejos microquirúrgicos que vamos a estar utilizando. Este es el nuevo mundo, ¿cierto? Yo pienso que ninguno de los asistentes a esta conferencia o ningún odontólogo hoy en día se dejaría hacer una cirugía apical y muchas otras cosas si no es con magnificación. Al menos yo no lo haría, ¿cierto? Ni dejaría que ninguno de mis pacientes o mis familiares lo hicieran. Por eso tenemos, digamos, todo el instrumento. Este es un microexplorador que va a ser muy importante al momento de estar examinando estos ápices. Fíjense lo que hablábamos ahora del azul de metileno, cómo nos delimita totalmente el sitio donde está el ligamento periodontal. Da con el microexplorador más la visualización, bien sea directa o indirecta a través del microespejo, nos va a mostrar por qué esta endodoncia falló. Esta endodoncia falló porque se preparó aparentemente bien este conducto, pero no se controló el istmo y este conducto o está medio obturado o no se obturó o se omitió. Por eso es muy importante entonces el examen que se hace al momento de hacer el bisel, porque ahí es donde está los sitios que tenemos que intervenir con el ultrasonido o con el piezótomo para hacer las cavidades transapicales y posteriormente la obturación. ¿Sí? Fíjense, este es otro caso, un conducto omitido en esta raíz, que era una raíz mesiovestibular de un diente de un 6 superior, y en este punto veíamos cómo nos encontramos un instrumento fracturado. De hecho, inclusive al momento de estar haciendo el bisel, miren cómo se empezó a ver en el microscopio esta pequeña cantidad, digamos, de limalla que había de el raspado por donde pasó la fresa en la preparación transapical de ese diente.
Lo otro es que tengamos un buen armamentario o una buena cantidad, digamos, de posibilidad de puntas ultrasónicas o del piezótomo para que podamos tener la suficiente entrada de esas puntas dentro del conducto para limpiar el conducto. Como mínimo, como les decía, de 3 milímetros. Pero hay, Obtura, por ejemplo, Spartan tiene una cantidad de posibilidades de puntas ultrasónicas más largas, inclusive hasta 6 u 8 milímetros de profundidad, donde nosotros podemos llegar a preparar estos conductos. ¿Cuándo sería esta necesidad? Por ejemplo, hay dientes con perno sin endodoncia o un poste sin endodoncia donde hay lesión apical. Queda mucha parte del conducto sin tratar. Mientras yo más pueda controlar con el piezótomo el interior de ese conducto o con el ultrasonido el interior de ese conducto, voy a tener un mejor pronóstico porque voy a limpiar lo que hay dentro del conducto, sea gutapercha o en el caso que estamos hablando, si es un conducto que nunca se trató, remover los restos de pulpa que puedan quedar ahí, toda esa micropelícula o biopelícula que podamos tener y hacer una buena obturación posteriormente. Entonces es importante eso, que no solamente nos quedemos con las puntas que generalmente nos venden, sino pensar en puntas más largas, sobre todo para estos casos que les estoy mencionando. Importante también el que sigamos el eje longitudinal del conducto. Este es un caso mío, remitido por el doctor Samuel Roldán, ortodoncista en Ciudad, gran amigo además, donde es inclusive un auxiliar del consultorio y se pensaba hacer la ortodoncia. Este diente estaba así antes de la ortodoncia, con historia de una ortodoncia anterior. No se le veían conductos, pero se le veía un ápice totalmente sano. Eso fue en marzo del 2015. Un año largo después, ya la paciente tenía la ortodoncia y en el control iba bastante bien. En otro control, en diciembre del 2015, empezamos a ver, aunque estaba asintomática, cómo el ligamento periodontal se perdía y entonces veíamos una pequeña lesión. Y ya, julio del 2016, vimos una lesión más grande, la paciente como con susto de la cirugía, pero asintomática, y posteriormente empezó a tener dolor en febrero del 2017, entonces decidimos hacer una intervención de una microcirugía apical. En esa microcirugía apical no intervinimos o no intervine las raíces mesiales porque estaban totalmente sanas. Se intervino la raíz distal, pero en esta raíz distal, fíjense que yo tuve un error. Y el error fue que con el ultrasonido, a pesar de estarlo haciendo con microcirugía, con microscopio, no seguí fielmente el camino del conducto y me desvié. Prácticamente hice como un escalón o una preparación donde no había conducto. Afortunadamente, desde el 2017, como ustedes alcanzan a ver, a agosto del año pasado, del 2019, el ápice respondió totalmente sano. Esta es una cirugía sin ningún tipo de ayuda de regeneración tisular, solamente con los medios de la paciente, pero hubiese sido mejor que yo hubiese seguido este conducto en este sentido, ¿cierto? Entonces, fíjense que por muchas veces, teniendo uno de los conceptos claros y teniendo la posibilidad de la microcirugía, puede llegar a cometer errores como humanos que somos, ¿no es cierto? Afortunadamente, en este caso, vamos teniendo éxito. La obturación, pues la podemos hacer de diferentes formas. Este es un sistema, digamos, de Dentsply Sirona que tiene un sistema como este o un MAP System, que es otra marca diferente, pero son como unas pequeñas jeringas que se cargan en este microdapen con el material de obturación el que ustedes decidan. Como les digo, yo generalmente utilizo biocerámicos o micro empacadorcitos. Es como un empacador de amalgama, pero bastante pequeño, donde se carga en esta zona con el material de obturación y se lleva al ápice. Otra alternativa es en los bloquecitos de acrílico donde hemos practicado, digamos, conformación de conductos, en un bloque de acrílico que usted se consiga, con un disco de carburo se hacen estos cortes en la esquina del bloque de diferente profundidad, diferente longitud, y con el empacadorcito que utilizamos microquirúrgico del material de obturación, lo podemos coger como se alcanza a ver en este video. Ustedes ven cómo ponemos
llenamos esas hendiduras de el material de obturación, se agarra de esta forma y esto es válido para eugenolatos reforzados, es válido para biocerámicos MTA y clínicamente lo vamos a poder llevar de esta forma como lo mostramos en este video. ¿Cómo se puede llevar desde el bloquecito? ¿Cómo se puede llevar a la cavidad transapical? Y lo podemos empacar bastante bien. Fíjense en el control del sangrado en esta cirugía, cómo está de bien. Enseguida vamos a hablar un poquitico de eso, que es parte también vital del cuento. Es importante limpiar muy bien la cavidad transapical con solución salina, con las mismas jeringas. La jeringa ya sin nada, con aire, se sopla la parte interna, no se hace con la jeringa triple, lógicamente que no, porque eso puede generar inclusive sangrado o algo. En este caso, fíjense cómo lo estaba llevando yo, que es realmente de las formas que más lo utilizo, con la cucharilla, llevarlo y empacarlo con los obturadores o con los microobturadores transapicales. Y eso es lo que pretendemos, ¿no es cierto? Que estos deltas apicales, que estos istmos, que en últimas es lo que generalmente no controlamos en la endodoncia convencional, los podamos preparar y obturar bien. En el, digamos, en el tema del control del sangrado, tenemos diferentes posibilidades. El primero es una buena anestesia, ojalá al 1 por 50.000 de epinefrina, que nos ayuda bastante en la hemostasia. Los otros son los Racelets, que vienen, digamos, de diferentes tamaños, y esto es lo que indica el numerito, que si es 2, si es 3. Y con los Racelets lo que hacemos es poner 1 o 2 Racelets en la parte final o en los sitios de la cripta del hueso, donde está sangrando, y posteriormente poner torunditas de algodón o esponjitas ya sin el vasoconstrictor. Posteriormente, al cabo de 3 o 4 minutos, que a veces nos vuelven eternos en una cirugía, pero al cabo de 3 o 4 minutos, remover los más superficiales, dejar los que están en la parte final y hacer el procedimiento quirúrgico. También el sulfato férrico es una posibilidad de ayuda. Este es un poquito más, digamos, el tiñe más porque él nos deja el campo quirúrgico bastante oscuro, pero también es una buena alternativa. Si usted no tiene la posibilidad de acceder a los Raceles que es comprados, puede realmente utilizar ampollas de epinefrina que encontramos en las farmacias generalmente, torunditas de algodón o esponjitas, las cuales se humedecen en la epinefrina. Lo que yo hago es que los dejo secar a temperatura ambiente cuando los Raceles se me agotan, dejarlos en una temperatura ambiente y posteriormente ponerlos en la cavidad donde vamos entonces a controlar estas fibras alfa, los receptores alfa que nos dan la posibilidad, digamos, de vasoconstricción. Es importante, eso sí, que posteriormente hagamos que la cavidad apical sangre para que se llene el coágulo dental. Y aquí ya vamos a empezar, digamos, como a ver ciertos casos. Bien, endodoncia bien realizada, con lesión apical, con dolor por parte del paciente, una corona no muy bien adaptada, fíjense que por aquí puede estar el problema de que una endodoncia buena fracase. Miren al momento de empezar a hacer la cirugía cómo empezó el drenaje, pero nos encontramos una raíz mesial bien controlada en 2 conductos, pero sin el istmo. Juntamos el istmo con el ultrasonido en este caso, obturación con MTA, Angelus, este paciente, y el paciente es odontólogo y él quería que le pusieran un injerto y se lo pusimos pues por petición de él. Igual hubiéramos podido trabajar sin el injerto también. Y vemos al mes 6 cómo va el control, tanto del injerto óseo que se puso, en ese caso un aloinjerto, con la parte quirúrgica. Fíjense en este otro caso lo estaba atendiendo un endodoncista, pasó a otro endodoncista porque le hicieron 3 retratamientos y la paciente seguía con bastante sintomatología y con fístula, un tracto fistuloso, un tracto sinuoso, y no le habían hecho ningún tipo de procedimiento quirúrgico. Ya en la cirugía que le propusimos, en este caso, fíjense que también hicimos una preservación de estas papilas que ya estaban bastante aplanadas por tratamiento periodontal. El periodoncista quien me la remitió es el doctor John Jairo Pérez, también de mi ciudad.
gran persona y gran amigo también. Y encontramos varias cosas. Fíjense, un conducto mesiovestibular no controlado, un istmo no controlado y un MB2 sin tratar. Y en la parte distal encontramos una raíz palatina fusionada con la raíz distovestibular, y esta fusión de estas raíces generalmente da que hay istmo, y nos encontramos entonces, fíjense cómo ya con el ultrasonido preparamos la distovestibular con la palatina, la mesiovestibular en sus dos conductos MB1 y MB2. La obturación, este paciente es un paciente ya más antiguo, en este caso lo hicimos con ProRoot, que es el biocerámico de Dentsply Sirona, las suturas con seda y el seguimiento de la paciente el día del retiro de las suturas, que es lo que les digo, no se vayan a asustar si esto se presenta así al momento del retiro de las suturas cuando hacemos papilas seccionadas, porque fíjense cómo el seguimiento en un año de la paciente es totalmente claro, excelente desde el punto de vista óseo y desde el punto de vista de la anatomía de ese periodonto marginal del cual hablábamos, ¿cierto? En esa llevamos un seguimiento de 22 meses con un éxito totalmente claro, gracias a Dios. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Que con microcirugía, si yo veo mejor, puedo, este caso también es un caso viejo que me lo remitió el doctor Marco Calle, que es el director del posgrado del CES, hace tiempo cuando estaba empezando en los inicios como especialista, pero fíjense cómo nosotros con tomografía podemos detectar muy bien dónde están las lesiones. Aquí la lesión estaba más localizada en la raíz palatina, pero con microcirugía podemos tener acceso a las tres raíces. Este es el postoperatorio cuando quitamos las suturas, esto es a los 3 meses y esto es al año, donde se ve una cicatrización radiográfica bastante aceptable con formación de ligamentos periodontales. Entonces lo que se trata es eso, de que nosotros veamos más, veamos mejor y hagamos mejor. Este caso también, fíjense, manejado hace algún tiempo con el doctor Juan Carlos Navarro, periodoncista también de Medellín, donde un caso prácticamente como, digamos que, y el doctor es implantólogo, y me dijo, no, Alejo, tratemos de salvarlo. Paciente aferraba a su diente, un diente sin movilidad, a pesar de esto tan dramático, ¿cierto? Con una retracción gingival, y pretendíamos entonces hacer también un cubrimiento de raíz. ¿Por qué traigo este caso? Este caso, cuando pues, todavía utilizaba yo el ProRoot, en ese caso gris, que es muy bueno, muy bueno, es excelente, diría que es mejor que el blanco. Pero lo traigo porque debemos estar familiarizados, y si es con microscopio se hace mucho más fácil la disección de este periósteo en la encía para poder nosotros extender el colgajo más allá de lo que necesitamos. Entonces, como acá íbamos a hacer un cubrimiento de raíz, se hizo la disección del periósteo para extender el periósteo más coronal y poder cubrir las áreas que queramos cubrir. Mucho más, digamos, necesario se hace esto si estamos haciendo una preparación de un alvéolo post exodoncia para dejárselo al doctor posteriormente para el implante, o si vamos a hacer nosotros mismos el implante, la persona que lo haga, ¿cierto? Entonces, fíjense cómo era una disección de papilas también, ya alargamos el periósteo y la encía la pusimos más coronal, o sea, un colgajo desplazado coronal, momento del retiro de las suturas, como tenemos el caso radiográficamente a los 6 meses. Este es uno de los casos donde tampoco era muy favorable porque el poste, fíjense ustedes, el poste estaba bastante cerca del ápice, entonces no se hizo resección apical, sino solamente preparación hasta donde nos lo permitió el poste, pero la cicatrización fue bastante buena, y miren cómo al cabo de los 6 meses logramos entonces un muy buen cubrimiento, el que era el preoperatorio, esto fue cuando pusimos la anestesia, al posoperatorio, dando ya se le puede pensar en poner la corona completa. Otro caso, digamos, de un canino incluido, este es un caso manejado también con el doctor Oscar Uribe, ortodoncista de mi ciudad de ortodiagnóstico, donde decían, bueno, tenemos el espacio para acomodar este canino. Había un espacio suficiente, pero miren la anatomía del bicúspide. El bicúspide era prácticamente como dando un pasito hacia adelante. Entonces decía, si yo empiezo a traccionar el canino,
esta raíz no me va a dejar trabajar. ¿Qué podemos hacer, Alejandro? Entonces lo que digo, bueno, pues vamos a hacer es una endodoncia y vamos entonces a mirar. Y aquí las cosas se vuelven un poquitico, digamos, más complicadas y la visualización se hace más necesaria porque no hay lesión apical. Es todo sobre hueso sano. Y como el hueso sano, muchas veces se dificulta saber dónde es raíz y dónde es hueso. Pero con microcirugía lo podemos hacer, lo pudimos lograr. Se hizo la endodoncia. Durante la cirugía cortamos entonces ese pedazo de raíz y le dejamos un camino por donde el doctor Uribe pudo sacar o ir traccionando el canino para llevarlo a una posición donde posteriormente ya se pudo cuadrar la estética y miren a los 5,5 años cómo estaba el paciente. Por el movimiento, digamos, del diente, este diente tuvo una calcificación o una obliteración del conducto o una metamorfosis cálcica, como ustedes lo quieran mencionar, y le realizamos la endodoncia porque ya estaba cambiando de color. Aquí en este punto está todavía en la fase de hidróxido de calcio posterior al blanqueamiento, pero se le hizo la endodoncia. Pero miren la salud que nosotros logramos después de 5 años y medio de toda esta zona, lo que no se hubiera podido lograr si no hiciéramos esa microcirugía apical o esa microcirugía radicular. También en contra muchas veces de los principios que yo les estaba diciendo, este aparente poste llega hasta por aquí. La tomografía nos muestra la lesión apical dónde está, paciente sintomática, y aparentemente veíamos como había una perforación de ese tratamiento endodóntico y seguía luz del conducto hacia apical. Entonces, la microcirugía ya nosotros podemos ver claramente dónde estaba la perforación, dónde salía, que este era un poste que era de fibra de vidrio, mucho más fácil de controlar con fresa o con ultrasonido. Seguía parte de conducto que se limpió también con el ultrasonido, parte del conducto del sitio de la perforación hacia apical. Todo se obturó con MTA Angelus en este caso, y con un muy buen resultado, ¿cierto? Entonces, estas cosas las que nosotros podemos visualizar con una buena, con una buena magnificación. Y otro caso que también tiene una importancia especial, porque fíjense en la lesión tan grande que teníamos en la parte anterior, donde la lesión estaba comprometiendo toda la cavidad ósea y el, era una lesión transfixiante, ¿cierto? Una lesión transfixiante donde comprometía tanto la tabla vestibular como la tabla palatina. Entonces, aquí combinamos, digamos, un tratamiento de un óseo, un injerto autólogo con colacón, que es de Botis. Teníamos entonces una perforación de la tabla ósea vestibular. Ahí estaba el granuloma, inclusive con exudado perdón. Doctor, ¿me escucha? Hola, buenas tardes. Estamos revisando la conexión del doctor. Por favor, esperemos un momento para que el doctor se vuelva a conectar. Pueden ir escribiendo sus preguntas. A su mano derecha está el chat y allí podremos hacerle las preguntas al doctor al finalizar.
Grecia, ya. Sí, doctor, perfecto. Por favor, si nos Ya. puede compartir la pantalla. Sí, ahí va. Listo. ¿Ya estás viendo la pantalla, Grecia? No, no la estoy viendo, doctor. Ahí va, ya, eso, ya va a aparecer que ya me dio el permiso acá el GoWebinar. Ahí sí, ¿cierto? Perfecto, doctor. Si vemos la pantalla. Ya todos los asistentes están haciendo preguntas y al finalizar le haré las preguntas para responderlas. Ya, falta solamente dos o tres casitos y terminamos, ¿te parece? Perfecto, doctor, perfecto. Listo, ahí va entonces. Si algo me avisa, si no está funcionando bien, por favor. Perfecto, doctor. Ya va Grecia. Ya está la conexión otra vez, ¿cierto? Sí, doctor, ya lo escuchamos. ¿Usted me escucha? Perfecto. Perfecto, listo. Aquí este caso lo vimos, ¿cierto? Quedamos en ese caso, doctor. Correcto. Este es otro caso, digamos, que también es importante, que lo maneja el periodoncista, pero que el endodoncista no es ajeno a que se le presente en un momento dado. A esta paciente le hicieron esta cirugía, esta cirugía en el 2018. Se esperó, digamos, como el restablecimiento de esa cirugía, y en junio del 2019 la paciente aún está peor. La paciente tiene sondaje profundo que antes no lo tenía, y con el microscopio vemos cómo es una línea de fractura en la raíz mesiovestibular. Los otros dos raíces están perfectamente buenas. Decimos, bueno, implante, o será posible hacer otro tipo de procedimiento. Entonces, fíjense en esta paciente cómo yo, endodoncista, que debo estar preparado para una contingencia como esta, al encontrar la fractura de esa raíz mesiovestibular, pero una buena inserción de las otras dos raíces, debo estar preparado para poder hacer una amputación radicular, que con digamos, el perdón de los periodoncistas, yo creo que
alguien que esté preparado, bien preparado, la puede hacer. Y como le digo, no vale la pena a esta paciente en un momento que uno se encuentra la fractura, cerrarla y remitirla para hacer el procedimiento. Pero fíjense cómo con microcirugía, cómo vemos la posibilidad de hasta dónde va el corte, cómo va el corte. Podemos hacer la exodoncia del fragmento apical, que era donde estaba la fractura. Posteriormente vamos a ver cómo hacemos la limpieza, que no estamos muy lejos también del cuento en que muchas veces el curetaje apical nos podemos ayudar con la fresa, pero bien, como preparamos entonces, no solamente es cortar la raíz, es cómo preparo esa parte del conducto que yo no puedo dejar expuesto porque eso es gutapercha, por ahí se me van a filtrar las bacterias y me van a contaminar el tratamiento. Cómo acondiciono los tejidos como si estuviese poniendo una resina común y corriente, o sea, se decalcifica lo que haya que decalcificar, se pone el agente de enlace, en este caso estábamos poniendo una resina fluida, esa resina fluida se empaca dentro de la cavidad y posteriormente entonces vamos a tener un tratamiento adecuado de la muelita siendo conservadores. Por eso el tema que con la doctora Laura Salazar hablábamos al principio, ¿cierto? ¿Cómo ser más conservadores? ¿Cómo una cirugía apical más conservadora, con menos daño de huesos? Porque tenemos que hacer aperturas más pequeñas, porque tenemos que hacer menor daño de hueso, menor osteotomía, menor apicectomía, buenos biseles y podemos hacer inclusive obturaciones de este tipo. Ya aquí vamos a manejar el caso con lo que ustedes consideren. La paciente no quiso que se le pusiera ahí ningún tipo de ayuda de regeneración tisular y se suturó así. Miren, en 3 meses como vamos de bien. Ya es un diente que mire la longitud radicular que tiene y es un diente que podemos sacar adelante. Este es otro también remitido por una endodoncista, quien se le presentaron muchos problemas con el caso, porque es un molar bastante curvo, porque es un molar con compromiso de seno maxilar, se le fracturó un instrumento en esta zona y vino entonces ya para la microcirugía apical. Es también mamá de odontólogo para acabar de ajustar, pero ¿qué quiero mostrar? Quiero mostrar que con la microcirugía podemos entonces controlar las 3 raíces. Ahí estamos haciendo el control de la raíz palatina. Cómo pudimos en la raíz mesiovestibular unir el istmo con MB1 y MB2, sacar el instrumento fracturado y posteriormente hacer la obturación. Lo que les decía, en este caso utilizamos ProRoot de Dentsply Sirona, aplicado de esta forma. Cuando lo utilizamos así es bastante útil la torundita de algodón medio humedecida en solución salina para hacer el bruñido de estas áreas de donde estamos haciendo el relleno y posteriormente en este caso pusimos hueso. A lo injerto en este caso no se puso membrana porque claramente tenemos una buena cantidad de hueso marginal que no nos va a dejar que la encía se invagine dentro de la lesión, que esto es principio, digamos, de regeneración tisular guiada. La membrana es para que el epitelio no se meta dentro del sitio donde va a ser la cicatrización. Y este ya es un control a 18 meses, como llevamos la paciente bastante bien. Otro caso, digamos, de un problema en la raíz palatina. Yo le tengo mucho temor a esos rasgos hipodensos cuando nos los dicen los radiólogos porque puede ser o puede no ser. Y si a usted no le ha pasado, le va a pasar con toda seguridad que se hace la exodoncia y el tal rasgo hipodenso no era una fractura y el diente se pierde. Entonces, con microcirugía en este caso, haciendo un colgajo por palatino, vimos la cantidad de destrucción que había del diente, ¿cierto? Una destrucción que comprometía desde la corona hasta el ápice. El colgajo palatino, como les digo, bien manejado, no tiene que ser un colgajo
muy amplio, pero sí lo suficiente para que podamos ver, y tanto con visión directa como con visión indirecta empezamos a mirar qué pasaba en el diente, a la tinción. Con el azul de metileno, ustedes alcanzan a ver cómo todavía inclusive hay áreas aquí de fractura y pasa lo mismo. ¿Qué hago yo en este instante si veo esta fractura? ¿Cierro y remito o tengo la posibilidad de seguir haciendo, digamos, el corte en el ápice hasta el sitio donde ya no encuentre fractura, hacer el sellado apical y dejar el paciente en buenas condiciones? En este diente, en este molar también teníamos la posibilidad de que teníamos raíces vestibulares bastante fuertes y se pudo entonces hacer la amputación de la raíz palatina y la conservación de la raíz vestibular. Ya esto es, digamos, la posibilidad de hacer, esta diapositiva de la doctora Sildana Cañas, quien está también en sintonía en este momento con nosotros, donde podemos en nuestro consultorio, bien sea nosotros mismos o invitando a quien lo sepa hacer, que generalmente es un bacteriólogo o una bacterióloga, plasma rico en plaquetas o una solución enriquecida, y de esas soluciones enriquecidas vamos a hacer membranas. En este caso no teníamos posibilidad de un autoinjerto, entonces pusimos Ceravón. Ese Ceravón es un hueso bovino, el cual lo estamos mezclando con ese suero enriquecido de la propia paciente, o sea que ese Ceravón nos va a ayudar como el scapolo, el andamio que vamos a tener en la parte interna o la matriz, pero está humedecido con los factores propios del paciente. Por lo tanto, entonces la cicatrización va a ser mucho mejor. Miren el corte que hicimos de la raíz palatina, queda ese sticky bone y ese hueso que nos queda, digamos, como en pasta, por eso se llama el sticky bone, porque queda como blandito, lo podemos manejar bastante bien. Cogemos lo que necesitemos de membrana propia del paciente y vamos a poner la membrana en posición. Nunca vamos a tener la posibilidad de un rechazo. Económicamente también es bueno porque no es tan costoso como las membranas y es todo con factores propios del paciente. Y posteriormente lo vamos a suturar. Este es el caso de esta doctora, donde tenemos el postoperatorio ya sin la raíz palatina. Vamos con una evaluación de 6 meses, donde yo quisiera pensar que ahí ya hay formación de hueso interradicular en estas áreas marginales. O este también, fíjense, ¿qué pasa con este diente? Yo veo este diente y generalmente diríamos, es un implante. Una persona económicamente que no puede en este momento cambiarse su prótesis, que ruega que le conserven su diente, viene con esta agudización de la encía y fíjense en la cirugía un poquito en cámara rápida para que no nos demoremos mucho, pero como al levantar el colgajo, vemos también el compromiso coronoapical sin ningún tipo de cantidad de hueso en este hueso vestibular, que es indicación entonces de una regeneración tisular y regeneración óseas guiadas. Tiene una hipercementosis, eliminamos esa hipercementosis y vamos a utilizar entonces hueso y membrana en este caso. En este caso sí membrana porque no tenemos hueso marginal, y al no tener hueso marginal vamos entonces a necesitar quien nos evite el crecimiento del epitelio hacia la lesión y el entorpecimiento de la formación de hueso y tejido conectivo. Pero esto, miren el microespejo, esto nunca se podrá hacer con un espejo de boca. Vemos la cavidad apical perfectamente. Y de esto se trata, que si yo veo mejor, hago mejor. Ya me he vuelto de pronto un poquito reiterativo en el tema, pero puedo hacer un control de la cavidad, pude quitar la hipercementosis hasta obtener una dentina normal y posteriormente la colocación de una membrana. Medimos la membrana, hidratamos la membrana y mientras eso vamos poniendo el hueso. Siempre me acuerdo en este punto de la doctora Laura Salazar, con la que hemos llegado a la conclusión de que los injertos óseos no hay que empacarlos duro dentro del hueso, sino que hay que ponerlos suavemente, simplemente que llenen la cavidad, porque si se empacan demasiado no nos deja espacio por donde vayan los vasos sanguíneos, por donde vayan todo el sistema de regeneración del paciente, y
se nos va a dificultar la cicatrización o la reparación. Ya cuando la membrana está totalmente hidratada, ya podemos entonces pensar en la sutura y fíjense en esta paciente cómo va a las 3 semanas comparada con la que teníamos inicialmente, ¿cierto? Aquí estamos en el inicio, seguimiento 3 meses de la parte ósea de la paciente y la cirugía va bastante bien. Y este es otro caso de posibilidad de que no lo podemos encontrar, bien, sin magnificación es un caso que es muy probable que no lo hubiésemos podido manejar. Fíjense cómo tenemos ese hueso, ese cemento delaminado o desgarrado o descascarado, lo hemos denominado más comúnmente o más correctamente como la delaminación del cemento. Fíjense en las escamas del cemento como van saliendo, el cemento se forma concéntricamente por pasos en la parte embrionaria, entonces se va metiendo la bacteria entre esas capas de cemento y eso perpetúa cualquier enfermedad. Esto me lo encontré porque no tenía un sondaje profundo, pero tenía una lesión apical. Pero fíjense cómo vamos con el azul de metileno mirando dónde está el cemento que tenemos que quitar con la ayuda del ultrasonido. En este caso, quitamos todo ese cemento que estaba delaminado hasta obtener un cemento totalmente sano. Y es el tratamiento para este tipo de lesión del cemento. Es quitar el cemento delaminado y qué mejor que con magnificación para poderlo ver hasta dónde tenemos un cemento ya sano. Posteriormente ya nos dirigimos a la parte apical, ¿sí? Y en la parte apical otra vez microespejo, otra vez microvisualización. Aquí utilizamos un hueso que es un seno injerto, porque el seno injerto nos da la posibilidad de que va a permanecer mucho más tiempo en posición y no se nos va a reabsorber tan rápido la parte cervical para mantener el hueso por más tiempo en posición y que la cicatrización se nos dé bien. Membrana también. Importante la hidratación siempre, pero que decíamos, si veo mejor, hago mejor. Un tipo de sutura que es bastante adecuado, que es un punto de sutura aquí pegado con resina en las coronas, en este caso pues de calcificación con fluorhídrico porque era de porcelana, pero nos ayuda mucho para el cubrimiento de esas áreas cervicales. Y también lo que hablábamos, miren, uno con preservación de papila, el colgajo, un diente que tenía una reabsorción lateral, esto fue en diciembre del 2018, le hicieron un implante, al control del implante ya presentaba un tracto sinuoso aquí o fistuloso, el daño de hueso mucho mayor, ¿cierto? No había cumplido ni el año, y entonces se hace la microcirugía apical donde encontramos esta lesión lateral, esta lesión apical, donde la controlamos con el ultrasonido. Y en este caso fue tratado con ultrasonido limpiando todas esas áreas reabsortivas. Alguien podría preguntar si pusimos algún tipo de ácido para controlar la reabsorción. En este caso no, porque todo se pudo controlar mecánicamente. Miren la visualización que logramos con el microespejo. Si yo veo bien, hago bien. Obturación con MTA ProRoot en este caso. La lesión estaba, digamos, bastante grande. Esta es otra paciente de sticky bone, o sea, la bacteriola llega al consultorio, le toma la sangre al paciente y hace el plasma enriquecido. En la centrífuga nos entrega una parte de plasma líquido para mezclarlo con el hueso autólogo del paciente o el hueso que tengamos, sea un seno injerto, un autoinjerto o un injerto sintético, y nos entrega también unas membranas. Esas membranas de colágeno las vamos entonces a sobreponer cubriendo el injerto y los resultados clínicos son bastante agradables. ¿Cuándo membrana sí y cuándo membrana no? Fíjense, si yo tengo pestaña de hueso que lo manejo supremamente bien con microcirugía, con magnificación, voy a decir, aquí no pongo membrana porque tengo suficiente hueso que me va a parar la encía, me va a parar el epitelio.
y va a dejar una buena cicatrización. No se les olvide la posibilidad que tenemos, este caso el que vimos ahora de un reimplante intencional, la ayuda del Endogain en estos casos. Este es un diente que también iba para exodoncia e implante por una reabsorción externa que tenía. Llega al consultorio y le proponemos entonces el reimplante intencional. Esta es una buena forma de hacer la férula inicialmente sin decalcificar y sin agente de enlace. Se hace la férula, se cura con la lámpara y nos queda la férula predeterminada. Hacemos el procedimiento. En este caso veíamos dónde estaba el granuloma que nos estaba generando la reabsorción externa. Se hace la cavidad con el ultrasonido. Se obtura en este caso con EndoSequence, que es de Brasler, es un biocerámico. Y se reimplanta el diente, se pone la férula y ya procedemos a la sutura. Esta paciente ya llevamos más de 2 años de seguimiento, esto era a los 21 meses. A los 21 meses ya después le tomamos una tomografía de control, este era el inicio, ya a los 29 meses tenemos estas imágenes tomográficas. Bien, aquí ya realmente hay formación de hueso. Entonces esto sin magnificación es otra historia totalmente diferente. Lo mismo, ya para terminar, 2 últimos casos de las reabsorciones. La tomografía me dice dónde está la reabsorción, cómo la debo, digamos, controlar, pero la magnificación me dice cómo la voy a tratar. En este caso, digamos, estaba cervical, se levanta el colgajo, había un poquito de invaginación ósea, pero vemos cómo podemos controlar internamente el diente con una endodoncia y externamente, como es prácticamente en todo el margen gingival, no pensamos en biocerámico, sino en una resina, y así se solucionó el caso. Este es un poquito distinto de una paciente que vino por dolor en este bicúspide, que era como el 15, no tenía 14, y en la serie radiográfica hablaban de este diente, pero no pensaron en qué pasaba en este 13 ni en este 23. Fíjense en qué es lo que nosotros tenemos en este dientecito 23 o en el 13, unas reabsorciones cervicales bastante marcadas. En la tomografía entonces veíamos el 13, donde había una reabsorción con una pequeña perforación o comunicación en la parte cervical con la parte externa, pero que si es pequeña la podemos controlar desde el conducto y más aún si tenemos magnificación. Este era ese 13 endoconvencional y le pusimos un biodentine, que es un biocerámico también. Y esta entonces ya sí era combinada y quirúrgica porque el compromiso con la parte externa estaba bastante grande. Entonces en esta ya sí hubo que hacer una combinación del tratamiento endodóntico y quirúrgico. Teníamos un bloqueo completo de dentina, el cual rompimos con el ultrasonido y la ayuda pues lógicamente de ver mejor y hacer mejor. Y este era el cuadro clínico que teníamos en la cirugía. Con puntas periodontales hicimos la remoción del hueso que había invaginado, dejamos un margen limpio, en este caso también pusimos biodentine de Septodont. ¿Por qué biodentine? Porque el biodentine puede tener la posibilidad de los biocerámicos, que tiene la posibilidad de permanecer en contacto con cavidad oral o con fluidos de cavidad oral por un tiempo, mientras que los otros biocerámicos se nos van a lavar. El biodentine tiene esta posibilidad y por eso lo elegí en este caso. Da un tiempo de trabajo de 12 minutos, mientras esos 12 minutos lo podemos ir moldeando hasta que ya lo vamos viendo cómo va endureciendo o cómo va fraguando porque es un cemento. Y esta es la imagen antes de suturar. No hubo posibilidad de más conducto comprobado con la tomografía. Entonces se obturó el conducto hasta este punto y la cirugía de la reabsorción. Con esta paciente ya llevamos 2 años de control y va excelentemente bien con este tipo de tratamientos. Lo otro es las suturas, ¿cierto? Si utilizamos suturas monofilamentos, o sea, suturas de nylon, estamos haciendo muy bien. Suturas que ya no van a ser 4 ceros ni 5 ceros, son suturas que van a ser hasta 6 ceros y las podemos, digamos, en este caso de este paciente que lo hemos visto desde el principio, fíjense en cómo hacemos una sutura continua
tenemos muy buena encía adherida, por eso decidimos hacer una incisión submarginal. Esta es la paciente que les decía que es del doctor Roberto Mejía, quien es speaker también de la compañía Microvision Sumax. Y fíjense cómo vamos haciendo una sutura continua como en forma de colchoncito de bota y nos va quedando un afrontamiento bastante bueno de la encía. La sutura con magnificación también les digo que es otra cosa diferente a lo que es entonces una sutura sin magnificación. Y como resumen, si nosotros hacemos un procedimiento tradicional, el tamaño de la osteotomía va a ser mucho menor, menos de la mitad. Lo que hablábamos de la angulación del bisel, de 0 a 10 grados máximo, mientras en el otro lado tenemos que hacer 45, 65 grados para poderlo ver a simple vista, ¿cierto? La inspección del área resectada o el bisel que hagamos de la apicectomía, si es con visualización normal, no hay ningún tipo de posibilidades de verlo. Con la microcirugía es siempre y completamente. Identificación de ismos, siempre los vamos a identificar con visualización de magnificación. La preparación de la cavidad apical. Aquí vamos a tener más posibilidades de estar a lo largo del conducto con las puntas ultrasónicas. Si no, estamos trabajando generalmente con fresas. La obturación, si la obturación pues lo podemos hacer con lo que sea en ambos casos. La sutura, lo que les decía, 5 ceros, 6 ceros y hasta 7 ceros, de acuerdo con la calidad de la encía. La remoción de las suturas, por ser suturas más pequeñas, también puede ser mucho más rápido. Y los procesos, digamos, los pronósticos van a aumentar bastante porque estamos hablando de un 85 al 96% de éxito. Entonces, ese es, digamos, el tema que teníamos hoy. Me disculpan de pronto lo de la red. En esta época hay tanta congestión que siempre nos puede fallar, pero de todas formas piense que nuestro conocimiento es finito, pero lo que nosotros no sabemos es infinito. Entonces, yo sé ya, Grecia, ¿qué seguirá? Aquí está mi correo electrónico, está el WhatsApp, está también el Instagram. Yo creo que está un poquitico extenso el rato, entonces no sé si valga la pena hacer algunas preguntas por aquí o me las van haciendo privadamente por el WhatsApp o por el Instagram, que yo con gusto se las voy a contestar. Afortunadamente tenemos suficiente tiempo. Muchas gracias a los que asistieron y ya Grecia irá. Doctor, aquí tenemos algunas preguntas. Se las voy a ir haciendo y usted me va contestando a los doctores que nos han escrito. Correcto. La primera pregunta es del doctor Andrés Eslava y dice, doctor Alejandro, felicitaciones por su conferencia. ¿Cuál es la diferencia o ventajas y desventajas de usar puntas de diamantes para cirugía apical? Gracias. Bueno, de pronto me imagino que sea como puntas de diamante versus las fresas de carburo. Las fresas de carburo que generalmente recomiendan la mayoría de veces son fresas de secria o endosecria, que son fresas de carburo que tienen los filos muy separados. Si usted va a utilizar un tipo de fresa que sea de carburo, ojalá que sean las de Lindemann, que son unas fresas, digamos, que sus filos son más junticos, entonces no le dan tan duro al ápice. ¿Por qué? Porque las fresas de carburo que vienen con filos muy separados, cada que la pieza de mano está tocando el ápice, le está dando unos microgolpes bastante duros a ese ápice y no lo puede microfracturar. Entonces, por eso es mejor utilizar la fresa de diamante de grano grueso y si es de carburo, que sea una fresa de carburo que tenga unos filos más juntos o las fresas de Lindemann que son tan buenas. Espero le haya contestado Andrés, que de todas formas, qué honor que Andrés esté en esta conferencia, pues digo que es de las personas más admiradas por mí en esta parte microquirúrgica periodontal. Adelante. Perfecto. Doctor, la siguiente pregunta dice, la doctora Sandra Viviana Macías
Doctor, como siempre, un honor escucharlo y lo aprecio mucho. Saludos desde Ecuador. Mi pregunta es, ¿el microscopio es indispensable en cirugía o se podría realizar con lupas? O mejor, no intentarlo así. Bueno, es una pregunta, o sea, yo la tengo supremamente clara y es entre, de pronto, pues también como un poquitico como para relajar esto un poquito, el que no tiene más con su mujer se acuesta, ¿cierto? Como dicen por ahí. Pero si no hay sino lupas, pues con lupas, ¿no es cierto? O sea, lo que es inconcebible es hacer una cirugía apical sin magnificación, digámoslo así. Las lupas son una ayuda, pero con las lupas llegamos a 5, llegamos a 5.5 de aumento. Y el microscopio es otra cosa, es otro mundo totalmente diferente. Entonces, si por cuestiones de gustos o económicas no se puede acceder a un microscopio, pues sería la lupa, ¿cierto? Pero que es un paso intermedio entre no tener nada al microscopio. Pero yo diría que idealmente, si no es con microscopio, yo no me dejaría hacer una cirugía apical. Adelante. Perfecto. La siguiente pregunta es del doctor Hugo Gómez y dice, hola doctor, en caso de suceder un evento adverso como una comunicación del seno maxilar en el momento de la osteotomía y apicectomía durante la microcirugía, ¿usted qué recomendaciones daría? Muchas gracias. Bueno, lo que hablábamos durante la conferencia, si yo estoy trabajando con magnificación, tengo más posibilidad de saber cuándo llego al seno maxilar y me encuentro la membrana del seno maxilar, que es lo que va a tapizar el seno maxilar en la parte interna. Entonces la puedo con las cureticas de Lucas irla levantando y protegerla. Si ya por cualquier motivo perforé esa membrana, lo más importante es que no se me vaya a ir allá ningún producto de la cirugía. O sea, que no se me vaya a ir limadura de hueso o un pedazo de ápice o algún algodón. Entonces tenemos que cubrir durante toda la cirugía esa parte con una gasita. Y ya en el momento final, si queremos ser muy estrictos, podríamos poner o una esponja de colágeno, ¿cierto? Como un colacón, por ejemplo, o una membrana que se nos adapte a ese sitio de la perforación y posteriormente poner un hueso, ¿cierto? Si es muy pequeña el compromiso, simplemente con que estemos seguros de que nos quedó el coágulo rellenando toda la cavidad que hicimos y ese coágulo ya esté en forma de coágulo, que no esté sangrando, sino que esté como un coágulo, se reposiciona la encía. Es muy importante en estos casos, que no lo mencioné en la conferencia, cuando hay comunicación con el seno maxilar, hacer muy buena presión postoperatoria después de suturar, y sobre todo recomendarle al paciente que no se vaya a sonar o a hacer, digamos, sí, que no se vaya a sonar ni a hacer ni gotas por la nariz, ni nada, pero sobre todo el hecho de sonarse, porque al sonarse se infla el seno maxilar y nos puede desprender la membrana si la pusimos o inclusive nos puede desprender el colgajo. Es importante que el paciente no se suene, pero el manejo es ese, que no se nos vaya nada a la parte interna y que quede cubierto mínimo por el coágulo y si es posible también con una membranita. ¿Listo? Listo. Doctor, el doctor David pregunta, doctor Alejandro, ¿tiene porcentajes o datos de recidiva de lesiones realizadas con o sin microscopio? Sí, aquí está. Inclusive es que de pronto no es tanto lo de recidiva, sino de fracasos de los procedimientos. Y estos fracasos son en general. Fíjense que hablamos muchas veces hasta el 40% de fracasos sin magnificación, sin microscopio, hasta 40% de éxito, perdón. No vemos, digamos, o sea, la diferencia es bastante. O sea, hay en uno pasar de un 40% como mínimo a un 85% como mínimo en la tasa de éxito del procedimiento cuando se hace con magnificación, ahí lo dice todo, ¿sí o no? Entonces, fíjense, yo puedo pasar de un 40% de éxito a un 85% de éxito como mínimos en los resultados en estudios prospectivos con magnificación que sin la magnificación. O sea, ahí está la respuesta, David. Es muchísimo más alto el
fracaso sin magnificación que con magnificación, eso no tiene ninguna duda, pues. Ok, perfecto. La doctora Sandra Viviana pregunta, ¿en la mayoría de casos es necesario la colocación de hueso o injerto o se puede cerrar con la cavidad expuesta? ¿La cicatrización es igual en ambos casos? Yo diría que es en el mínimo de los casos que se necesita el hueso y se necesita la membrana. Hay una indicación muy precisa. Si no hay hueso vestibular, o si ese hueso es muy delgado, o si la lesión es más de 10 milímetros. O sea, hay unos parámetros que yo los puedo resumir así. Lesión mayor de 10 milímetros, pérdida de hueso en la parte vestibular, o sea, una dehiscencia, o huesos muy delgados en la parte vestibular, siempre va a necesitar hueso, y si no hay hueso marginal, membrana. Pero si yo tengo una lesión de menos de 1 milímetro y donde todavía tenga hueso vestibular en el diente, no se necesita el injerto. ¿Listo? Desde que yo pueda llenar toda esa cavidad con el coágulo de la sangre del paciente, ahí es el principio de todo tipo de cicatrización. Entonces es importante eso. Sobre todo es lesión mayor de 10 milímetros y hueso muy delgado vestibular o nada de hueso en vestibular. Ahí sí o sí, siempre la membrana y el hueso que nos ayude como relleno apical. La siguiente pregunta la hace el doctor Germán y dice, pregunta, en el caso de la reabsorción lateral del diente anterior donde se hizo reimplante intencional, previo a este procedimiento se realizó la endodoncia. Si es afirmativo, ¿cómo controló la posible extrusión del irrigante? Gracias. Sí, en este caso particular yo pretendía hacer la endodoncia primero, como para disminuir la posibilidad del tiempo de diente extraalveolar. Pero la lima se me salía por el área de la reabsorción, por donde estaba perforado, ¿cierto? Entonces, ese es, digamos, como la dificultad que tuve. Sí, esas áreas de reabsorción son bastante amplias en lo que podamos nosotros ver en la tomografía. Se debe irrigar con solución salina, ¿cierto? Generalmente estos casos son casos de dientes vitales. El diente vital no vamos a tener tanta necesidad de hipoclorito. Pero si se puede hacer previamente la endodoncia antes del reimplante, sería ideal. Pero ahí va el cuento a la pregunta del doctor. Y es, Germán, si vos tenés la perforación de la reabsorción muy amplia, el hipoclorito va a afectar la parte externa, ¿cierto? De hecho, ese procedimiento de la endodoncia se debe hacer, ojalá, el mismo día de la cita. O sea, tú programas tu cirugía del reimplante o de la cirugía que vas a hacer extrarradicular, para hacer inicialmente la endodoncia, a ver cómo te sale. Y si tiene algún tipo de inconveniente o de accidente en la endodoncia, pues se soluciona en el momento quirúrgico. Pero como se hace en el mismo momento quirúrgico, sí, digamos, es un diente que está necrótico o es un diente que está infectado el conducto, sí o sí hay que trabajarlo con hipoclorito. Se hace en el mismo momento previo a la cirugía y posteriormente se hace la exodoncia. En este caso particular, la lima se me salía por la perforación lateral que tenía, entonces tuve que extraer el diente, hacer la endodoncia en la mano, sellar la perforación que había por la reabsorción y poner el diente en posición. Perfecto. La siguiente pregunta es del doctor Francisco Miranda. Dice, buenas tardes, excelente conferencia. Al observar sus intervenciones, mi pregunta es, ¿qué es mejor en el momento de realizar el bisel apical al ultrasonido o la pieza de alta? Y si es la pieza de alta, ¿es la pieza convencional o hay en el mercado alguna pieza especial para microcirugía? Sí, sí, digamos, hay tres formas de hacer el corte del ápice. O con fresa, que lo dijimos que era por desgaste, o con el bisel. Con el ultrasonido se podría hacer, pero es bastante demorado porque el ultrasonido no nos da, digamos,
corte tan nítido, o con el piezótomo, ¿cierto? Si tenemos piezótomo, sí o sí con el piezótomo, ¿cierto? Pero si no, es la fresa, antes que el ultrasonido, siempre, siempre con la fresa. Lo que hablamos en la pregunta del doctor Slava, que sea una fresa de carburo de filos muy juntos o de diamante. Y si hay piezas de mano para cirugía apical, que son las piezas que tienen la cabeza no angulada en 90 grados como la que tenemos convencionalmente, sino en 45 grados. Se nos facilita mucho más el trabajo y hacer el bisel lo más plano posible, ¿cierto? O sea, no en 45 ni en menos, sino tratar de hacerlo a 10 grados o a 0 grados, pues, con respecto a la superficie del diente. Ok, la siguiente pregunta es de la doctora Sandra Viviana y dice, si se detalla que la lesión se extiende más de los 3 milímetros, ¿se Bien. prepara o se puede optar por la hemisección? Otra vez. Si se detalla que la lesión se extiende más de los 3 milímetros, ¿se prepara o se puede optar por la hemisección? Sí, a ver, de pronto no entiendo muy bien la pregunta, pero es, el, 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 siempre, siempre debemos pensar en que como mínimo sean 3 milímetros de preparación de cavidad transapical, ¿cierto? Si por cualquier motivo esa cavidad transapical no se puede hacer, ya o la cirugía apical no es la solución o hay que pensar en cortar la raíz y más aún si yo me encuentro un perno ahí en esa parte. Eso es lo que yo pues, puedo contestar con respecto a lo que entendí de la pregunta. Ok, perfecto. Dice, doctor, buenas tardes. Gracias por la conferencia. Cuando una reabsorción externa llega hasta el conducto radicular, ¿cómo hacer la obturación de la reabsorción con biocerámico y la endodoncia del conducto al mismo tiempo, sin que el biocerámico obstruya el conducto? Lo pregunta el doctor Santiago Gómez. Dale, sí, en ese sitio, en ese caso o en esos casos, hay una reabsorción externa que compromete el conducto, ¿cierto? Entonces, si esa comunicación, que lo sabemos con tomografía, es muy pequeña, se hace todo a través del conducto. Ya se prepara el conducto convencionalmente con el tratamiento, digamos, de conformación de conductos que se tenga y se obtura todo el conducto con el biocerámico y se pone un cono, que es la teoría de los biocerámicos. O sea, se obtura el conducto con el biocerámico, pero con un cemento de obturación de conductos, ¿cierto? Que es un sealer o un sellador de conductos, o sea, como un cemento acompañante de los conos, que todos los sistemas tienen un tipo de cemento de este. Si con el microscopio tengo posibilidad de llegar al sitio de la perforación, pues puedo poner un biocerámico allá y posteriormente hacer el relleno del conducto. Si es al contrario, si yo no, si esa comunicación es muy grande y debo hacer un acceso quirúrgico también, hago la endodoncia primero y posteriormente levanto el colgajo y pongo el biocerámico. Ese es siempre llenar primero el conducto y posteriormente hacer la obturación extraradicular con la cirugía. Repito, si el diente, la perforación es muy pequeña, se controla toda por la parte interna del conducto. Ahora, cuando tenemos tejidos reabsortivos en el conducto, bien sea en la parte quirúrgica o internamente lo estemos haciendo por el conducto, o sea, externo o interno, yo me puedo ayudar de ácido tricloroacético. El ácido tricloroacético es un ácido que se utiliza como para quemar verrugas o hiperkeratosis en la piel. Y tenemos la posibilidad y el soporte, pues, digamos, bibliográfico, que con ese ácido tricloroacético puesto en esas áreas reabsortivas nos ayuda a eliminar el tejido blando reabsortivo y a dejar el espacio para que entre el biocerámico. Adelante. Perfecto. El doctor Gustavo Ramírez pregunta, buenas tardes, muy buena charla. ¿Qué concepto le merece el MTA Flow? ¿Lo has usado? Saludos desde Bucaramanga. Saludos, claro que sí. Sí lo he utilizado el que es el de High Plasticity o el HP de Angelus y es muy bueno.
Es muy bueno porque tiene la posibilidad de manejarse como pasta y no como esa sustancia arenosa que queda mezclando el agua destilada con el Angelus o con el de Desplaisirona, pues con el ProRoot. Entonces es mucho mejor y entonces es como el hermanito el hermanito nuevo del Angelus, que se llama ese Angelus HP, que es High Plasticity, y ese High Plasticity nos permite empacarlo mucho mejor y manejarlo así, digamos, como en culebrita, como lo vimos en los videos, que lo metíamos en el bloquecito. Es excelente porque nos facilita el manejo, que es una de las desventajas del MTA o del ProRoot, que es que queda bastante arenoso. Es un avance que tenemos en el manejo de estos materiales. O sea que la respuesta es sí lo he utilizado y es muy bueno. Y la última pregunta, doctor, la doctora Carolina dice, doctor Alejandro, buenas tardes. Quisiera saber cuándo tiene programado su próximo curso. Bueno, ahí en esta diapositiva que pusimos al final, el curso inicialmente de microcirugía endodóntica era para mayo, pero por esta contingencia pues lo movimos para el 3, 4 y 5 de septiembre. Es un curso que lo teníamos ya vendido, pero por el cambio de la fecha y la incertidumbre de algunas personas, se han retirado creo que como 3 personas, o sea, nos quedan 2 o 3 cupos. Si alguna cosa por el WhatsApp o por el Instagram, con mucho gusto yo les voy contestando. Pero entonces el nuevo curso, que es como el curso más básico, es el 3 y el 4, que también es en compañía de la doctora Paula Villa y Felipe, y es con los microscopios de Microvision, donde tenemos 15 microscopios para que cada participante tenga su propio microscopio en un día inicial que es teórico, un segundo día que es práctico en modelos diseñados especialmente para cirugía apical, y un tercer día que es práctica en pacientes. 3, 4, 5 Doctor, de septiembre. muchísimas gracias por esta excelente conferencia. No, gracias a usted, gracias a los asistentes y cuidémonos bastante, que esta vamos a salir muy bien. Feliz tarde. Gracias a todos los asistentes por haberse inscrito e interesarse en nuestra campaña de estudiar en casa. Si de pronto quedaron algunas preguntas sin responder, los invitamos a que la realicen por nuestro Instagram o por el Instagram del doctor Jaramillo, Microvisión Call o el doctor Jaramillo, Alejandro Jaramillo. Estamos preparando nuevos webinars para ustedes, así que los invitamos a estar atentos a nuestras redes para que no se los pierdan. Y bueno, muchísimas gracias a todos.